Es el año 2018 y el presidente de la República Popular Democrática de Corea camina decididamente hacia lo que será un encuentro histórico. De espaldas vemos como el presidente de la República de Corea aguarda su llegada y lo recibe con un afectuoso apretón de manos. Dos hombres, dos países y una línea que separa a lo que antaño era un único país, el paralelo 38. Cientos de cámaras atentas aguardan a lo que será un evento único en la historia. Esta es la primera vez que un mandatario del norte pisa el sur de la península. Es una escena que dura apenas unos segundos, pero condensa casi un siglo de desacuerdos. ¿Quién dibuja las fronteras? ¿Cómo se establecen los límites? ¿Qué pudo partir a quien durante siglos fue solo uno? ¿Es acaso esta imagen real o solo es un sueño? El 15 de agosto de 1945, las calles de Seúl estallaron en cantos y celebraciones. Tras 35 años, el idioma coreano podía hablarse, cantarse y gritarse sin miedo. Era la primera vez en mucho tiempo que su himno podía entonarse a viva voz. Era el inicio de la independencia. Pero mientras la euforia se apoderaba de los coreanos, el futuro del país tras bambalinas no era decidido ni en Seúl ni en Pyongyang. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el derrumbe del Imperio japonés, las preocupaciones de Estados Unidos se concentran en una nueva amenaza para sus intereses. La Unión Soviética había ganado la Segunda Guerra Mundial, extendiendo su bandera desde Berlín hasta el Báltico, y nada parecía impedir que lo mismo se replicara en Oriente. El costo de ocupar militarmente Japón era muy alto, no solamente por logística, sino en vidas humanas, por lo que es necesario una salida que no involucre fuerzas terrestres. La bomba atómica, que había sido diseñada para un enemigo que ya no existía, se convirtió entonces en la alternativa perfecta para resolver Japón, y no dudarían en usarla. Al ver lo ocurrido en Hiroshima, el Ejército Rojo decide romper su pacto de no agresión con Japón y ocupar militarmente Manchuria. Un movimiento que toma a los japoneses por sorpresa cuando ya estaban debilitados, desmoralizados y a punto de rendirse. El avance de Moscú sobre territorio asiático se extiende hasta llegar a la península coreana. La ocupación de Corea por parte de los soviéticos era indetenible. Un avance que pone de los nervios a Estados Unidos, que no puede permitirse perder más tiempo esperando a que Japón defina su rendición. Por lo que, para acelerar la historia y asegurarse una posición dominante en las negociaciones, se decide usar la bomba atómica por segunda vez. Nagasaki fue una demostración de poder, pero al mismo tiempo de la urgencia que significaba que Japón se rindiera para que Moscú no ocupara más territorio. Pero el ejército soviético, liderado por Stalin, toma una decisión que termina convirtiéndose en un hito en toda esta historia. Detienen la ocupación. No hay nada ni nadie que impida el avance de las tropas por toda la península, pero justo al llegar a una zona muy concreta del mapa, los soviéticos deciden no avanzar más. El paralelo 38 se convierte en la línea que Stalin decidiría no cruzar, mientras que del otro lado un Washington urgido improvisa un desembarco precipitado al sur, asegurándose ocupar Japón y que estos se rindan ante ellos. Pero en todo esto hay un misterio sin resolver. ¿Por qué los soviéticos deciden no avanzar más? ¿Qué pasaba en ese momento por la mente de Stalin? ¿Y por qué decidieron justo en ese punto específico detenerse? Hay quienes aseguran que esta frontera es un trazo heredado de ciertos mapas estratégicos que habían sido desarrollados en Japón. Los rusos y los japoneses tenían sus propios conflictos con respecto a la península, y en algún momento se había barajado la posibilidad de que se negociara la repartición del territorio.
la repartición de la península coreana, partiéndola justo en el paralelo 38. Pero Japón le ganó la guerra a Rusia y desde allí no hizo falta repartirse nada. Se presume que el líder de la Unión Soviética, queriendo evitar un conflicto directo con Estados Unidos, decide rescatar esta vieja idea, pero no para negociar su permanencia en la península. Lo que querían era tener algo que negociar en la ocupación de la isla de Japón. Resulta paradójico pensar que la prudencia de los soviéticos para evitar un conflicto directo con Washington terminaría convirtiéndose en la línea que definiría y protagonizaría un futuro conflicto. En sus primeros días de libertad, los coreanos comienzan a construir su propio camino. En las aldeas y ciudades surgen comités populares de un movimiento impulsado por campesinos, obreros y estudiantes. Estaban entusiasmados y desde Seúl se propone una idea: la República Popular de Corea, liderada por una de las pocas figuras respetadas tanto en el norte como en el sur. El sueño de la República Popular de Corea era establecer un gobierno no adscrito a ninguna ideología y que se encargara de restablecer la unión nacional. En el norte se establece entonces un gobierno con dos líderes soviéticos, uno para el ala militar y otro para el ala civil. Y desde la Unión Soviética se reciben a estos comités coreanos como funcionales. Eran útiles, pero se consideraban caóticos, por lo que la Unión Soviética los depura e integran a su organización cuadros comunistas. Todo esto mientras se impulsa una campaña de alfabetización a los coreanos, se redistribuyen las tierras expropiadas por Japón y se recuperan y reconstruyen las fábricas. Y mientras esto pasa, también se lleva en paralelo un plan para depurar esta parte de Corea de cualquier colaboracionista japonés o japonés directamente, con el objetivo de asegurarse que Japón ya no tenía injerencia en territorio coreano. Este movimiento se corona con el regreso de un emergente líder de nombre Kim Il-sung, ya reconocido como héroe de la resistencia antijaponesa no solo en Corea, sino en China, y con la experiencia de estar en el bando vencedor en la Gran Guerra Patria contra Alemania. La cosa es que Il-sung no era un títere soviético. Este hombre tenía sus propios ideales, ambiciones, era un líder carismático y al mismo tiempo tenía mucha menos paciencia que sus mentores en Moscú, aunque esto lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora lo importante es saber que tenemos a un norte que se está reconstruyendo alrededor de una figura coreana con disciplina soviética y siendo depurada de los japoneses. Pero a todo esto, ¿qué está pasando en el sur? Las tropas estadounidenses desembarcan en el territorio sin conocer la realidad local. Y más importante aún, no pueden comunicarse, carecen de representación local, de redes administrativas propias y entonces descubren una solución práctica: reciclar el aparato colonial que ya existía. Los funcionarios, policías y militares que hasta hace poco luchaban del lado del Japón imperial fueron restituidos, pero ahora de la mano de Washington. Una decisión que fue chocante para los coreanos que habían recibido a las fuerzas norteamericanas como salvadoras, pues les habían vendido la idea de que eran ellos los que iban a liberarlos. Pero la tierra siguió concentrada, los comités fueron disueltos y los sueños de independencia se convirtieron en otra administración militar con bandera extranjera. La idea de una República Popular de Corea es declarada ilegal y su líder, quien había logrado aglutinar el apoyo tanto en el norte como en el sur, terminaría dado de baja tiempo después. Mientras tanto, Washington se reunía con Moscú para acordar la administración provisional de la península coreana compartida durante unos 5 años y que terminara derivando en un gobierno en conjunto
elegido por los coreanos. Pero como era de esperar, la sola idea de la tutela desagrada a una Corea que esperó por 35 años recuperar su independencia, por lo que la situación en el sur comienza a tambalearse y ante el temor de Estados Unidos de perder el control que solo había podido sostener hasta ese momento, reprimiendo a los manifestantes, se juegan una última carta. Traen a Corea a Syngman Rhee, un político de larga estancia en el exilio que buscaría legitimar la continuidad del régimen colonial, pero más importante aún, tendría una misión clara: ser una barrera de contención. Lo importante no era la reconciliación, sino evitar la expansión de las ideas del otro, por lo que la intención era clara: no habrá gobierno compartido. Corea será gobernada bajo su mando o no hay negociación. Para 1947, la Guerra Fría entre Washington y Moscú ya era un hecho. En diciembre de ese año, desde la ONU se plantea que ambos ejércitos deben retirarse de la península coreana y poner fin a la ocupación de su territorio. Por lo que días después de esta resolución, las fuerzas soviéticas inician su retirada definitiva del norte, dejando tras de sí un andamiaje estatal que gira en torno al liderazgo de Kim Il-sung. Pero los estadounidenses al lado sur de la península no se retiran. Los norteamericanos tienen el temor de que Syngman Rhee no pueda sostenerse solo en el poder, porque hasta ahora es el apoyo de las tropas para poder reprimir manifestantes lo que ha permitido más o menos mantener el control del territorio. Syngman necesita el apoyo de las tropas para poder hacer frente a las huelgas y a un movimiento de resistencia que va creciendo. Mientras tanto, en Alemania, el bloqueo de Berlín de 1948 marca el punto final en la posibilidad de cualquier negociación entre soviéticos y Estados Unidos. Y ante el descontento de los coreanos, que consideran que la presencia de los anglos es perjudicial para Corea, se toma una decisión que sentenciaría el futuro de la península. Syngman Rhee, con el apoyo de Estados Unidos, proclama unilateralmente la República de Corea. Y en su discurso dejaría claro que el paralelo 38 es una frontera artificial, porque su gobierno está destinado a gobernar toda la península. Pero del otro lado del paralelo 38, lo que estaban esperando era lo que se había pactado y lo que la ONU también estaba pidiendo: un gobierno en conjunto. Por lo que esta decisión solo podía significar una cosa, y es que esos sueños de una Corea independiente estaban rotos.